Hola, buenos días. Buenos días a todos y todas que nos acompañan. Estamos empezando, dando inicio a la sesión. Vamos a dar un par de minutitos para que se terminen de conectar todos nuestros panelistas en esta mañana. Pero desde ya les damos la bienvenida a nuestro evento del día de hoy, el rol de la sociedad civil en los procesos de ratificación y adhesión al Acuerdo de Escazú y una mira hacia la implementación. Este es un esfuerzo desde varias organizaciones, desde la Ruta del Clima, la Red Regional por Escazú Ahora, Fridays for Future Brasil, DAR Perú, CIEDUR. Bueno, tenemos un montón de organizaciones y personas que nos acompañan desde diferentes organizaciones de la sociedad civil en varios países, entonces vamos a tener un espacio bien provechoso hoy para compartir todos y todas. Vamos a esperar un minutito, si me permiten, porque para nuestra primera presentación esperamos a la relatora de Derechos Humanos, Sociales, Económicos, Ambientales, PDESCA, y ya vamos a dar inicio. Les recomendamos también que les queremos recordar, que esta transmisión se está haciendo por medio del Facebook de la Ruta del Clima, por si quieren después compartirla con otras personas para que la puedan ver. Eso va a estar en el Facebook de la Ruta del Clima, la transmisión en vivo, y más adelante para que lo puedan compartir desde sus diferentes organizaciones, en diferentes redes. Muy bien, nos comenta Soledad García que está teniendo problemas con la conexión, entonces vamos a hacer un cambio en la distribución, ¿verdad?, del evento, y vamos a dar inicio a la mesa redonda de una vez con las experiencias de los diferentes países. Quiero darle la bienvenida a este evento, el rol de la sociedad civil en los procesos de ratificación y adhesión al Acuerdo de Escazú y una mira hacia la implementación. Bueno, como objetivo nosotros y nosotras tenemos reflexionar sobre las principales barreras en los procesos de divulgación, negociación y adopción en la agenda pública de los países que no han ratificado el Acuerdo de Escazú. Esto porque nos enmarcamos dentro de esta segunda conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, que se está dando en este momento en Argentina, pero queremos abrir un espacio para estos países que estamos todavía conversando si a ratificar, si a adherir, y tenemos una serie de problemáticas o barreras que en nuestros países pues no nos han llevado a término para ser Estado parte en esta ocasión, en esta reunión. De este modo queremos dar a conocer la incidencia, los desafíos, los logros que las organizaciones de la sociedad civil de América Latina han tenido para contribuir en el proceso de ratificación o adhesión al Acuerdo de Escazú. Pero como es el Acuerdo de Escazú un acuerdo de cooperación, un acuerdo de ayuda entre las partes, queremos respetar este espíritu también, compartiendo lecciones aprendidas en países que pues ya están más adelante en este proceso. Y por supuesto vamos a darle la importancia a las organizaciones no gubernamentales que han tenido en el proceso de gobernanza e implementación del Acuerdo de Escazú en los diferentes países. De este modo yo les quiero presentar así rápidamente a cada una de nuestros panelistas, con mayoría mujeres. Yo les quiero presentar a cada una primero y después voy a lanzarles pues una pregunta generadora para que cada una tome 5 minutos y nos pueda compartir el caso de su país.
Desde Honduras nos acompaña Kelly Sorto. Ella es abogada, ella ha trabajado por más de 8 años en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos con organizaciones de sociedad civil. Es parte de la red hondureña por Escazú y de la red regional por Escazú ahora, que de antemano les agradecemos también por apoyar este evento. También nos acompaña Vanessa Torres, ella es abogada, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad en Colombia y forma parte de la red regional también por Escazú ahora. Euren Cuevas es abogado, tiene una trayectoria de más de 20 años como ambientalista, procurador general adjunto de medio ambiente y en la actualidad es director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, ISAPROMA, de República Dominicana. Él es integrante también de la red regional y desde ya pues también le agradecemos por tener esta representación del Caribe aquí en este panel. Edgar Vanegas es coordinador de comunicaciones del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú en El Salvador y es miembro también de la Red de Jóvenes por el Agua de Centroamérica. Gracias por acompañarnos, Edgar, también. Mara Bocaletti es abogada, es directora regional de la Plataforma Internacional contra la Impunidad de Guatemala y es impulsora de la iniciativa para la conformación de la Red Centroamericana por Escazú. Aida Gamboa es politóloga y es parte de la organización DAR Perú y de la red regional también Escazú ahora. Nos acompaña María Gracia Campos, que ya pertenece al grupo Impulsor Juvenil de la Comisión Nacional de Cambio Climático de Perú y a la red regional de Juventudes por Escazú. Es estudiante de la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático. Y Alice Piva, que es coordinadora de proyectos para el acceso a la información del Instituto Internacional Arayara, parte de Viernes por el Futuro Brasil y de la red regional de Juventudes por Escazú. Entonces, como pueden ver, tenemos diversidad de personas. Bueno, antes también quería decir que mi nombre es Larisa Soto, soy de la Ruta del Clima y también parte de la red regional de Juventudes por Escazú. Y bueno, soy de Costa Rica y mi rol va a ser de moderadora más que todo, pero también recordar que el país de Costa Rica se suma pues a esta lista de países que aún no somos estado parte en el Acuerdo de Escazú. Y lo primero que yo quería preguntarles, a República Dominicana, Guatemala, Perú, en el caso de ustedes como representantes de la sociedad civil en estos 3 países, quisiera que me cuenten cuál es el estado del avance de la ratificación en cada uno de sus países y por qué, qué barreras ustedes creen que han encontrado y cómo ha sido esa incidencia de la sociedad civil en ese proceso. Entonces, yo le quería pedir primero a Euren, posteriormente a María Gracia también y a Mara, que nos puedan comentar en el caso de República Dominicana, Perú y Guatemala, cuál es el estado de ese avance y después de eso, de cada uno de esos 5 minutos, vamos a hacer el corte para pasar al caso de los demás países. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, colegas. Los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, la República Dominicana ha recibido, si se quiere, una estocada a lo que es el Acuerdo de Escazú, porque la República Dominicana, que ha sido una de las impulsoras de este acuerdo desde el 2012, entre los primeros países que forjaron esta idea de crear una democracia ambiental para Latinoamérica y el Caribe, impulsando un acuerdo regional como es el Acuerdo de Escazú, pues la institución que es el paladín de la democracia en la República Dominicana, que es el Tribunal Constitucional, decidió declarar no conforme con la Constitución el Acuerdo de Escazú. Y por eso digo que se le ha dado una estocada, porque hemos estado impulsando este acuerdo desde el país como Estado y hemos sido parte de la mesa directiva como vicepresidenta este país. Por lo tanto, nosotros como sociedad civil, como país, nos sentimos muy afectados con esa decisión, toda vez que echó por la borda más de 10 años
de trabajo el Tribunal Constitucional con declarar no conforme a la Constitución el acuerdo de Escazú. Pero resulta que toda cosa negativa tiene algo positivo, y es que los argumentos que ha esgrimido el Tribunal Constitucional para declarar no conforme con la Constitución el acuerdo de Escazú, pues son argumentos baladíes, son argumentos falaces, y con ello se llevó todo el sistema de derechos humanos de la República Dominicana, no solo los derechos de acceso ambientales, sino todos los derechos humanos. Y eso ha dado la oportunidad al sector ambiental, al sector social de la República Dominicana, que pueda poner en alerta a los poderes del Estado, al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. ¿Por qué? Porque este poder del Estado, o no, esta institución que es el Tribunal Constitucional, está sustituyendo el Estado en sentido general, está sustituyendo estos tres poderes que ya habían prácticamente aprobado, porque el Poder Ejecutivo había firmado el acuerdo, lo había discutido, lo había refrendado, y nosotros como sociedad civil habíamos visitado varias veces al Congreso Nacional, tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados, y ellos habían manifestado su interés en ratificar el acuerdo de Escazú. Y cuando digo que está sustituyendo el Tribunal Constitucional tanto al Congreso, al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial, es porque con esa sentencia deja sin efecto competencias que tienen esos poderes. Y de hecho, ya en una sentencia anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había llamado la atención mediante una resolución al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, porque en una sentencia anterior el Tribunal Constitucional de la República Dominicana osó en desvincular a la República Dominicana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, se le está advirtiendo a los poderes públicos de la República Dominicana que tengan cuidado, porque con esa sentencia del acuerdo de Escazú, pues ha decidido el Tribunal Constitucional desvincular totalmente a la República Dominicana de la comunidad internacional. Y voy a señalar solamente un aspecto de lo que dice el Tribunal Constitucional. Dice el Tribunal Constitucional que el sometimiento de las controversias a la Corte Interamericana, a la Corte Internacional de Justicia, que lo establece el acuerdo de Escazú, y al arbitraje, esto trae como consecuencia la afectación del principio de soberanía. Oigan bien, repito, dice el Tribunal Constitucional que cuando no se pongan de acuerdo los estados y sometan las controversias a la Corte Internacional de Justicia o a arbitraje, a cualquiera de los dos, eso riñe con la soberanía del país. De ahí es que nosotros decimos, pero ha desmontado todos los convenios internacionales de la República Dominicana, o sea, ratificado por la República Dominicana, toda vez que todos los convenios tienen esa parte. Si no se ponen de acuerdo los estados en solucionar una controversia. Disculpa, Ebrin, ya está pasando el tiempo tuyo, entonces tal vez puedes ir cerrando con las ideas. Un minutito. Entonces, la sociedad civil que ha tenido una
una activa participación, creando redes y propugnando por la ratificación de este acuerdo, pues tenemos esa situación la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros estamos consultando a nivel nacional e internacional para someter esta sentencia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para evitar que no en el futuro no se ratifique el acuerdo de Escazú y que podamos tener un acuerdo de Escazú a la mayor brevedad posible, sometiéndolo y esperando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revoque esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es leonina y violatoria de los derechos fundamentales de los dominicanos. Muchas gracias. Gracias, Euren. Puedes iniciar, María Gracia. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a Perú, tanto a cuál es el estatus actual. Perú es un país signatario, sí pudo adscribirse al tratado por el Ejecutivo, sin embargo, no pudo llevarse a cabo la firma del Congreso de la República, porque ese era el proceso dado que nuestra Constitución así lo establece. Y muy a nuestro pesar han existido a mi modo de ver, dos tipos de estrategias que han adoptado los partidos políticos, una estrategia adversarial y una estrategia de indiferencia. Adversarial porque se han sumado a la misma narrativa de los grupos de poder económico, entre ellos está la Confederación de Empresas Privadas, con una serie de campañas a nivel de los medios de comunicación por el hecho de esparcir mitos, los cuales han calado en la ciudadanía, en tal sentido que se han formado incluso un grupo en una región Escazú que actualmente están, por ejemplo, invisibilizando la existencia de los pueblos indígenas no contactados, los conocidos en siglas como PIASI, y la estrategia de indiferencia que versa sobre todo en aquellos partidos que, a pesar de reconocer las problemáticas como tal, no han agendado en el pleno del Congreso finalmente ese debate y no han continuado con esta agenda ponderada por las organizaciones de sociedad civil, con el grupo de pueblos indígenas y de juventudes. En cuanto a la posición actual, lamentablemente en nuestro país no tenemos un panorama en el cual se pueda elevar ese tipo de demandas. Hay muchos conflictos en cuanto a las discusiones entre el Ejecutivo y el Legislativo por otros temas, más no el tema ambiental lo hacen prevalecer, y nuestros líderes políticos actualmente tampoco consideran algo relevante el Tratado de Escazú. Siento que hay una necesidad de parte de sociedad civil de acercarse a estos partidos políticos que muchas veces no nos representan, y frente al estallido social ha existido una serie también de alejamientos mucho más arraigado porque el frente, por ejemplo, de jóvenes ambientalistas, que tiene mayor incidencia de carácter ambiental, han hecho declaraciones para solicitar la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte y también que se convoque a nuevas elecciones. Nuestro panorama este año no ha sido el más propicio para elevar este tipo de demanda en el Congreso de la República, y hoy es una muestra también ante la ausencia y el aislamiento de la agenda regional, el gobierno peruano, al no estar siquiera
una comitiva de Cancillería presente en las negociaciones del acuerdo, porque como país signatario podría... Gracias. Muchas gracias, María Gracia. Puede iniciar, Mara. Muchas gracias y gracias por la invitación para compartir acá la situación de Guatemala, que es similar a la escuchada por los colegas. Básicamente, Guatemala firma este acuerdo en septiembre de 2018 con un respaldo de 10 instituciones guatemaltecas, o sea, instancias, ministerios que dan su opinión acerca de la importancia del acuerdo de Escazú. Todos se pronuncian favorablemente. La única que marca una diferencia es el Ministerio de Economía, indicando que no le corresponden a ellos estos temas, opinar sobre estos temas por ser temas ambientales, lo cual también demuestra cuántos vacíos hay dentro de las mismas instituciones de gobierno sobre el acuerdo de Escazú. Sin embargo, se dan dos opiniones de oficio del sector empresarial organizado en Guatemala, cuestionando la firma del mismo y además argumentando que, bueno, lo que ya sabemos, lo que todas estas narrativas desde el sector empresarial, que fue firmado sin una participación pública, tal como el mismo acuerdo promueve, que la carga de la prueba viola la presunción de inocencia, que evita el crecimiento del país para el desarrollo sostenible y que por supuesto no puede ser objeto de reserva, lo cual constituye en términos jurídicos un obstáculo para su adopción. Lamentablemente, más que las 10 instituciones gubernamentales, tiene un peso contundente esta opinión de oficio del sector empresarial y cambia el contexto para el proceso de la ratificación y adhesión al acuerdo de Escazú. La Secretaría de la Presidencia indica que se pronuncia desfavorablemente para la aprobación del acuerdo y por una serie de inconsistencias y manda nuevamente a hacer una ronda de consulta en la cual únicamente se pronuncian 5 instituciones, pero con más de 15 dictámenes, entre ellas desfavorables, dictámenes técnicos que no promueven la ratificación del acuerdo. Básicamente porque ya establecen que ya hay normativa existente, que falta un presupuesto para la implementación y que no es, este argumento es el peor de todos, que no es una prioridad para el gobierno. Entonces, ante ese escenario desfavorable, la sociedad civil demandamos nos organizamos, mandamos a solicitar firmas y más de 110 organizaciones firmamos ante un comunicado público en el cual exigimos al Congreso que se ratifique. Pero esto también nos da una señal de que habemos organizaciones que estábamos trabajando en diferentes espacios por el acuerdo de Escazú, promoviendo diferentes actividades y que era necesario empezar a establecer una alianza. Es así como se forma la Alianza Escazú-Guatemala. Actualmente somos 37 organizaciones que estamos dando seguimiento al acuerdo, que hemos promovido desde eventos para conocer qué está pasando fuera del país, qué están haciendo las organizaciones de sociedad civil en países como Colombia, México, Honduras y Perú. Las experiencias, las lecciones aprendidas de ese proceso nos dicen, bueno, nosotros como guatemaltecos también tenemos que empezar a trabajar articuladamente, tratarnos de acercar a las instituciones de gobierno, hacer la incidencia necesaria. Un actor clave en este momento fue el Procurador de Derechos Humanos, lamentablemente ahora en el exilio por el contexto mismo que se vive en el país, pero bueno, hemos conformado esta alianza y también tenemos en perspectiva la importancia de
posicionar el tema a nivel regional, que seamos una voz los centroamericanos, y es así como en noviembre del año pasado hemos conformado una red centroamericana por Escazú, que pronto nos estaremos también reuniendo en un segundo encuentro en Honduras y promover desde la ciudadanía, desde la organización, el acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, Mara. Y ahora yo quería preguntarle a Alice Piva de Brasil, que sabemos que han cambiado su gobierno recientemente. Entonces, yo quería preguntarle cómo ha cambiado el panorama para la ratificación del acuerdo en Brasil y cuál ha sido el papel de las juventudes en este proceso. Adelante, Alice. Hola, hola Nari. ¿Puedes por favor poner mi video? Porque yo no puedo hacerlo. Ay, gracias. Pues hola a todas, buen día. Pues acá en Brasil nosotros estuviéramos con el gobierno Bolsonaro, que es conocido por haber hecho una sistemática desregularización de la cuestión ambiental acá en Brasil. Entonces, como que no era ningún poco estratégico o a ver qué está el acuerdo, porque sí, el acuerdo de derechos humanos y de defensa ambiental no estaba como en su rol de intereses. Entonces, ahora mismo con el gobierno Lula, tenemos perspectivas mejores de implementación. Incluso la ministra Marina Silva, que es la ministra brasileña de Medio Ambiente, ha dicho en la apertura de la COP acá en Buenos Aires que el acuerdo se fue encaminado al Congreso brasileño para que sea puesto en votación pronto y que Brasil va a ratificar lo más pronto posible el acuerdo. Y entonces, para nosotros, la sociedad civil brasileña, incluso la sociedad civil latinoamericana, eso está muy bien. Pero lo que yo sé en cuanto organizadora, movilizadora civil, es que el acuerdo es aún muy poco conocido en Brasil. Hay mucha poca gente que lo conoce. Creo que también estamos haciendo un esfuerzo en conjunto con nuestros compañeros latinoamericanos de juventudes, de la Red por Escazú, para que en Brasil empecemos una campaña para que el acuerdo sea más conocido, porque con eso la sociedad civil va a poder impulsar para que el gobierno de hecho lo ratifique, porque como nosotros sabemos, no es una decisión de Lula, de la presidencia, sino que hay que pasar por una votación en el Congreso. El Congreso brasileño aún tiene muchos representantes que son en la línea política de Bolsonaro, que no tienen interés con el acuerdo, con el tema de derechos civiles, de derechos humanos, de derechos ambientales. Entonces sí que sigue siendo muy importante las articulaciones, las movilizaciones, y nosotros estamos súper activos en, de hecho, hacer primero una campaña para que la sociedad civil conozca el acuerdo, conozca sus principios y de hecho que haya una discusión de cómo el acuerdo va a mejorar nuestro trabajo y además de otros procesos en sus tres pilares, que es acceso a justicia, acceso a información y a participación ciudadana en asuntos ambientales. Gracias. Gracias, Alice. Y antes de yo darle el paso a Honduras y El Salvador, me gustaría saber si Aida quiere agregar algo a lo que nos estaba comentando María Gracia sobre el caso de Perú, desde la organización Dar Perú, que han venido trabajando súper fuerte por el acuerdo de Escazú. Entonces yo quería ver si le gustaría agregar algo igualmente con esas mismas preguntas, ¿verdad? Como estas barreras a la ratificación y igualmente el rol de la sociedad civil. Adelante.
Sí, gracias por la invitación. Para agregar la situación de Perú, a pesar de que Perú fue muy activo en el proceso de negociación y también pudimos realizar la firma rápidamente en el 2018, el proceso de ratificación, ¿no?, por nuestro Congreso de la República sí ha tenido bastantes trabas, ¿no? Ya son 2 veces que se ha archivado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahorita, bueno, la situación política y de crisis no ha permitido que siga en agenda, ¿no?, la ratificación en nuestro país. A pesar de ello, sociedad civil, entre nosotros con otros aliados y organizaciones indígenas y también colectivos juveniles, hemos venido impulsando y participando desde el proceso de negociación en articulación, por ejemplo, con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ahorita el contexto es adverso, ¿no?, para continuar con la ratificación. Solamente quería comentar que de todas maneras el Ministerio del Ambiente sí ha estado participando en las discusiones, ¿no?, del proceso hasta el momento. Se está impulsando también esto a nivel subnacional con actores locales, con gobiernos subnacionales. También estamos difundiendo la importancia del Acuerdo de Escazú, de la ratificación. Estamos impulsando también, por ejemplo, mecanismos de protección para los defensores y las defensoras a través de un mecanismo que se ha aprobado por el Ministerio de Justicia llamado mecanismo intersectorial. También hay un protocolo y hay un registro, ¿no?, para la protección de los defensores de derechos humanos. Entonces hay algunas iniciativas realizadas por los sectores y también por el Poder Judicial y el Ministerio Público, bueno, desde sociedad civil, como DAR, nosotros hemos impulsado que se incorporen principios del Acuerdo de Escazú, ¿no? A pesar de esos avances, todavía no hay luces de la ratificación, pero en conjunto, ¿no?, con la plataforma que se creó desde los inicios de la negociación, estamos tratando primero de difundir la importancia del Acuerdo de Escazú a los ciudadanos, ¿no? Y segundo, tejiendo alianzas no solamente en Perú, sino a nivel regional con otros aliados, porque se creó una campaña en contra del acuerdo entre el sector privado y partidos políticos y también algunos académicos, donde habían varios mitos que felizmente fueron desmentidos por sociedad civil. Esto fue replicado también en otros países, ¿no?, en otros, Colombia, Honduras, y bueno, ya han comentado la situación que sucedió en otros países también como Chile. Hemos desmentido todos estos mitos y bueno, seguimos trabajando también con los medios de comunicación, ¿no?, para expandir el conocimiento y la importancia de la ratificación en nuestro país. Gracias, Aida. Gracias por ese aporte también a la situación en Perú. Para la gente que tal vez se viene uniendo y que nos está empezando a acompañar, les damos la bienvenida a este evento, el rol de la sociedad civil en los procesos de ratificación y adhesión al Acuerdo de Escazú y una mira hacia la implementación. Les quisiera decir que si tienen consultas, las puedan ir reservando. Vamos a tener un tiempo para compartir con el público. Entonces, quisiera que por ahí puedan ir poniendo sus consultas y vamos a estar tomando nota para hacia el final. En este momento estamos en el momento de la mesa redonda y nos quedan también las intervenciones de El Salvador, de Honduras, de Colombia, y más adelante vamos a tener a Olimpia también Castillo de México, que nos va a compartir algunas lecciones aprendidas. Entonces, ahí haciendo brevemente como la cuña para que la gente que nos está acompañando hasta ahora pueda también pues ponerse al tanto. Ahora me gustaría pedirle a Edgar que nos comente sobre la situación en El Salvador e igualmente a Kelly de Honduras y que nos cuenten qué elementos del contexto de estos dos países les permiten entender que los países no se hayan adherido hasta ahora y qué estrategias puede llevar a la sociedad civil a posicionar el acuerdo en estos dos países. Entonces, adelante Edgar y posteriormente Kelly. Muchas gracias. Ok, bueno, un gusto poder compartir este espacio con todas las personas que están presentes. En el caso de El Salvador, creo que podemos generalizarlo en una falta de voluntad política frente a
gobierno salvadoreño. Bueno, en el estado actual del Acuerdo de Escazú en El Salvador es que sí estuvo bastante activo en la parte de negociación inicial, pero no se dio ni la firma ni la ratificación por parte del Estado salvadoreño. Incluso desde sociedad civil llevamos un proceso de incidencia a que pudimos cerrar una consulta interna desde el Ejecutivo del país, en donde la mayoría de los actores de gobierno dieron su visto bueno para el Acuerdo de Escazú. Y de las estrategias que pudimos ver desde sociedad civil y que pudimos estar implementando, sí tenemos un diálogo activo en ese momento. Creo que en El Salvador lo podemos ver desde dos fases, desde el inicio del actual gobierno hasta la segunda fase, que ya es la toma de todos los poderes del Estado captados por el presidente actual. Pues desde el espacio ciudadano que lidera el Acuerdo de Escazú en El Salvador, se hicieron diferentes procesos, tanto de información a las personas tomadoras de decisiones en diferentes espacios y diferentes órganos del Estado para ir cerrando estas consultas. Y también tuvimos bastantes incidencias, tanto con alianzas, podemos destacar al Alto Comisionado de Derechos Humanos, que también nos aportó para cerrar esa consulta interna del Ejecutivo, pero al final el proceso se entrampó en el despacho jurídico de la presidencia, que incluso cuando pudimos ver eso desde El Salvador, empezamos otros tipos de estrategias a nivel de sociedad civil, ya sea alianzas con personas periodistas, en donde sean estos cuestionamientos en las conferencias de prensa de por qué El Salvador no tenía una postura frente al Acuerdo de Escazú y por qué no se dio la firma. Hasta incluso escuchamos algunos argumentos desde la última conferencia que dio el presidente Nayib Bukele, en donde pues nunca dieron una posición oficial específica negativa frente al acuerdo, pero de oficio nunca se dio un paso adelante. Bueno, de los argumentos que pudimos escuchar en esta última conferencia fue que el acuerdo de Escazú para El Salvador iba a frenar el desarrollo y que no permitiría seguir construyendo viviendas. Caso que desde la sociedad civil también empezamos a desmentir esos tipos de argumentos, ya que actores principales en Centroamérica, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, da la relevancia al Acuerdo de Escazú para generar la certeza y la estabilidad en las inversiones de los países. Y también escuchamos los argumentos de que se podía firmar el acuerdo, pero que no se estaba de acuerdo con algunos puntos y artículos del Acuerdo de Escazú, que nunca se revelaron cuáles fueron, pero como ya sabemos, el Acuerdo de Escazú no admite reservas y es vinculante en todos sus artículos, cosa que a la política estatal actual, en donde vemos un contexto institucional donde se promueven megaproyectos y tenemos una política institucionalizada de ocultar información y hacer reservada todas estas tanto decisiones y tanto estos tipos de proyectos y toda la información que está cooptada, no solo necesariamente ambiental, pero sí lo vemos en este contexto. Y también agregando la situación actual de El Salvador, que tenemos un régimen de excepción de derechos en donde no se respetan las garantías constitucionales y los debidos procesos para judicializar casos, en donde ya tenemos casos de personas defensoras criminalizadas por parte del Estado salvadoreño, entre otras tipos de barreras que vemos desde esto, que tanto la cooptación de todos los poderes del Estado ahora responden a una sola persona. Y en ese caso, pues nosotros como El Salvador sí hemos tomado la decisión y de la garantía de territorializar el acuerdo de Escazú, llevar este acuerdo hacia los territorios y a las personas que se están en la primera línea de defensa frente a estos tipos de proyectos que no van a dar realmente un paso de desarrollo y también a nivel de la democratización de la información. Esas son algunas de las estrategias y por menos del contexto actual de El Salvador. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Puedes iniciar, Kelly.
Sí, muy buenos días. En el caso de Honduras, igual que ECAR, del compañero Salvador y otros países, que todo muy activo en este proceso de negociación del acuerdo de Escazú. Sin embargo, cuando se abre el plazo para lo que es la firma y ratificación, aquí cuando Honduras nos quedamos atrás, no hubo en ese momento, en ese gobierno anterior, toda la intención o la voluntad política para ser parte en ese plazo del acuerdo de Escazú. Hoy por hoy, Honduras no firmó ni ratificó el acuerdo de Escazú. Estamos en un proceso de búsqueda de la adhesión del acuerdo de Escazú dentro de nuestro proceso interno o marco jurídico establece, hay un paso a seguir y este es a través del Poder Ejecutivo, a través de con una secretaría, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, quien después de todas las consultas o análisis de este documento debe de entrar al Poder Legislativo y posteriormente regresar al Poder Ejecutivo para lo que es, en este caso, sería la adhesión. Desde el 2018 nosotros tenemos la misma respuesta cuando nos preguntan qué está sucediendo con el acuerdo de Escazú en Honduras y siempre seguimos diciendo y hasta el día de hoy estamos que sigue en el Poder Ejecutivo. Lo único que ha avanzado del 2018 hasta esta fecha es que las consultas que se dieron a diferentes instituciones sobre las temáticas del acuerdo de Escazú, que fueron alrededor de 14 o 15, estas lograron hacerse porque durante el periodo de la pandemia, pues ni siquiera estas instituciones contestaron sobre la pertinencia del acuerdo de Escazú. Entonces, siempre se quedaba en espera de las 14 15 instituciones. Hoy por hoy ya al menos tenemos esta respuesta de estas instituciones y está ya en casa presidencial. Pero de ahí no sabemos el Estado o en qué momento pudiese llegarse al Poder Legislativo, y es aquí donde nos preocupa porque desde la Red Hondureña por Escazú, que está conformada por 32 organizaciones de sociedad civil, se ha estado de manera activa desde 2018, igual en 2020 que formalmente se conformó, haciendo esta incidencia, porque igual lo que lo mencionó Brasil también, en Honduras sigue siendo para la mayoría de la población desconocido el tema del acuerdo de Escazú. Entonces ahí cuando vemos que aparte de la falta política de nuestros gobernantes, también había un desconocimiento o existe un desconocimiento inclusive de algunas organizaciones de sociedad civil y de la ciudadanía en general. Entonces, esta incidencia ha tenido que cambiarse y orientarse a despertar políticamente la necesidad de que en el caso de Honduras, como uno de los primeros países en salir en los listados de manera negativa, como terribles con todo el problema de la inseguridad para las y los defensores del medio ambiente y territorio, entonces necesitamos tener un cambio y que no es una necesidad o no es solo ser parte o adherirse del acuerdo de Escazú, sino que realmente es una urgencia para Honduras. Entonces, necesitamos el acuerdo de Escazú, pero también necesitamos impulsar que salga del Poder Ejecutivo este acuerdo, ¿verdad? Y que llegue al proceso del Poder Legislativo para su revisión y que realmente exista esa voluntad política. La Red Hondureña ha hecho realmente un trabajo muy fuerte de incidencia. Sabemos que falta un montón de cosas. Hay un camino muy largo que cuando se conformó no nos lo esperábamos que esto iba a suceder, pero porque pensamos que iba a haber una voluntad política, porque tenemos una crisis socioambiental, tenemos una crisis sobre derechos humanos que está afectando todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y pensamos que sí iba a haber. Entonces, lamentablemente, hasta el día de hoy no sabemos qué está pasando, no sabemos si va a futuro en este año poder avanzar hasta el Poder Legislativo. Esperemos que con este cambio político que tenemos una presidenta que es mujer y que en su contexto tiene lo que es los temas de derechos humanos y ambiente general, sí pueda haber esa apertura. Entonces, este es un poco del proceso que Honduras todavía seguimos estancados. Muchísimas gracias.
Gracias, Kelly. Yo quería hacerle a nuestra audiencia de esta mañana un par de recordatorios. Utilicen la cajita de preguntas para podernos ir haciendo consultas. Queremos tener un buen intercambio. Logramos que en nuestro tiempo pues pudiéramos tener unos 20 minutos de intercambio con el público, entonces para que vayan poniendo ahí sus diferentes consultas y podamos conversar más adelante. Y el otro recordatorio es que en el Facebook de la Ruta del Clima, y probablemente también se ha compartido desde los perfiles de las diferentes organizaciones que hoy nos acompañan, ahí va a quedar la grabación del evento de hoy para que lo puedan repasar o compartirlo con otras personas. Entonces también les hacemos ese recordatorio que ahí va a quedar en la grabación de este evento. Y para cerrar esta parte de mesa redonda y ahora darle el pase a Olimpia Castillo de México, y ahora se los voy a presentar. Quisiera darle el pase también a Vanessa Torres, que es de Colombia, y hacerle esta pregunta sobre los aciertos y desaciertos. ¿Qué aciertos y desaciertos reconoce la sociedad civil en el trabajo que llevó a la ratificación de Escazú por parte de Colombia? Sabemos que todavía le hace falta pasar por su corte constitucional, ¿verdad?, para hacer el depósito de la firma, pero hasta el momento, pues, ¿qué aciertos y desaciertos reconocen? ¿Cuáles son esas estrategias de la sociedad civil en Colombia de cara a la implementación del acuerdo? Entonces, adelante, Vanessa, con tu tiempo y con tu aporte a esta discusión. Bueno, saludarles a todos y a todas. Recordar pues la importancia de tener esta discusión en medio del desarrollo de la segunda conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, ¿no? Un espacio donde de hecho estamos empezando a ver plasmados todos los contenidos en el artículo del acuerdo y ese escenario de control y veeduría ciudadana que vamos a poder realizar a través de los diferentes mecanismos de control que contiene este tan relevante. En esta COP, de hecho, vamos a hacer la elección de este Comité de Apoyo al Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, una instancia donde nosotros como público, como ciudadanía, vamos a poder elevar nuestra voz cuando veamos que los países no están cumpliendo efectivamente con el contenido del acuerdo. Entonces, de cierta manera, es una forma de entender que el acuerdo no se va a quedar en el papel, pero para lograrlo necesitamos hacer un seguimiento muy riguroso y un control muy riguroso desde la sociedad civil y los movimientos sociales. Esto me lleva un poco a recordar el camino que recorrimos en Colombia y por supuesto escuchando a mis compañeros y compañeras, dar tal vez una visión un poco más optimista. Sé y sabemos en Colombia lo difícil que es el proceso de ratificación porque lo vivimos directamente. Nosotros firmamos el Acuerdo de Escazú a finales del año 2018, en medio de un estallido social que ha sido, digamos que a gran escala en toda América Latina y el Caribe por la condición de desigualdad que enfrenta nuestra región, ¿no? Y es en este sentido que Colombia, digamos que firma el Acuerdo de Escazú como un escenario de intento de acuerdo de diálogo entre el gobierno de ese momento, que era el gobierno de Iván Duque, y la sociedad civil y los movimientos sociales. Desafortunadamente, lo que pudimos identificar fue que se convirtió en un saludo a la bandera, se convirtió en una firma que no iba a ser soportada por un proceso de apoyo en la ratificación al interior del Congreso de la República por parte de este gobierno. Esto nos llevó a como organizaciones que venimos acompañando este proceso desde la etapa de negociación del Acuerdo de Escazú, articularnos en un proceso nacional donde nos dimos cuenta que por supuesto este tipo de luchas no pueden darse solos. Necesitamos estar articulados y muy enfocados en torno al contenido del acuerdo y a lo que puede aportar a nuestro marco normativo nacional. Y consolidamos la Alianza por el Acuerdo de Escazú Colombia, en donde empezamos a hacer no solamente una pedagogía que ya veníamos haciendo desde antes sobre el contenido del acuerdo en el país, a nivel comunitario, a nivel de jóvenes, mujeres, en las diferentes regiones de Colombia, sino también empezando a involucrar en la discusión a los congresistas.
a favor con una agenda ambiental, sin una agenda ambiental, pero sin duda encontramos que este era un factor común. El tema ambiental llama al diálogo, llama un poco a un punto común donde se puede llegar a resolver diferencias políticas, y fue así como empezamos a trazar una ruta de estrategia al interior del Congreso para posicionar el acuerdo de Escazú. Sin lugar a dudas, la articulación con medios de comunicación a nivel nacional, haciendo pedagogía sobre el contenido del acuerdo, fue fundamental, y esto hizo que lográramos posicionar el acuerdo de Escazú como un tema central en la discusión y en la opinión pública del país. Tan es así que cuando hablábamos del acuerdo de Escazú, digamos que lográbamos poner en tendencia el tema en las diferentes redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, y esto nos permitió, de cierta manera, hacer una presión al interior del Congreso de la República. Es importante mencionar que en el año 2020, el año 2022, el año pasado, tuvimos en el primer semestre la aprobación del primer debate. Este primer debate lo aprobamos en un escenario en contra. Entonces, de hecho, este es un poco mi llamado de esperanza para mis colegas de los otros países donde no se ha ratificado el acuerdo. Y fue precisamente apoyándonos y articulándonos con congresistas que eran afines al contenido del acuerdo de Escazú. Y ya luego, una vez gana el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, que le apuesta, digamos, por la agenda ambiental como eje central de gobierno y la lucha contra el cambio climático, logramos, digamos que, darle un impulso al acuerdo de Escazú y avanzar en la ratificación, 3 debates que nos quedaban pendientes. Entonces, mi llamado, obviamente, para cerrar el minuto final de mi intervención, es mencionar que debemos recordar como ciudadanía y como sociedad civil y como movimientos sociales que los gobiernos tienen un tiempo determinado, pero las luchas y los compromisos con la agenda ambiental y con la defensa de los derechos humanos son para siempre. Entonces, nosotros lo vivimos en Colombia, logramos, digamos que cerrar la fase de ratificación después de muy retadores, y ahora entramos en esta fase de implementación. Es la primera COP donde el gobierno llega con una postura clara, llega con una postura, de hecho, de fase de implementación, pese a que no hemos de ratificación, y esto, por supuesto, nos llena de mucha felicidad y de mucha esperanza, y sabemos que aporta al proceso regional de implementación del acuerdo de Escazú. Muchas gracias, Vanessa, y yo creo que estos aciertos que nos estás hablando de la sociedad civil en Colombia y este mensaje como de esperanza que también nos estás llevando me da el perfecto pase para nuestra tercera parte sobre las lecciones aprendidas desde México, un país en donde también han logrado la ratificación. Entonces yo les quiero presentar a Olimpia Castillo. Ella es bióloga, es integrante de la Iniciativa de Acceso México de la Organización Comunicación y Educación Ambiental SC, que desde el 2001 trabaja en el proceso del Principio 10 que derivó en el Acuerdo de Escazú, y es integrante de la red regional Escazú ahora. Entonces yo le quería preguntar a Olimpia, pues con esta experiencia también, cuáles son estas lecciones aprendidas que deja el rol de la sociedad civil para avanzar hacia el Acuerdo de Escazú, y pues articulando un poco con lo que los panelistas anteriores nos han comentado, ¿verdad? Como vimos, hay una serie de condiciones políticas que varían, que son muy diversas entre los diferentes países, pero lo que yo veo en común de todo esto es que la articulación ha sido clave, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poco también esa experiencia desde la Iniciativa de Acceso México. Te agradecemos mucho por estar el día de hoy, Olimpia. Adelante. Gracias, Larisa. Buen día. Yo estoy transmitiendo precisamente desde la sede de la segunda conferencia de las partes, lo cual pues lo consideramos un éxito, como ya lo mencionaron mis colegas anteriormente. Ya estar en la segunda COP nos habla de los avances que hemos logrado todas las organizaciones que desde 2001 iniciamos a trabajar en esta historia. Un proceso que yo lo definiría ha sido solidario, interdisciplinario, intergeneracional, interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Hemos participado organizaciones de todo tipo. Hay organizaciones de base
de grupos de personas que están trabajando en la lucha directa en los territorios. Hay organizaciones que trabajan más en los espacios de las negociaciones, de las discusiones, de los procesos internacionales y de los gobiernos. Hay organizaciones que dan un apoyo importante para lo que es la comunicación, para hacer la difusión de todos estos procesos. Hay otras organizaciones que nos dedicamos más al trabajo directo de fortalecer las capacidades de quienes han participado. Las y los abogadas ambientalistas tienen un papel muy importante, internacionalistas, pero también habemos personas de otros gremios que trabajamos más de cerca con las comunidades, y todo ha sido un aportar, aportar, aportar. Por eso hablo yo de que este proceso se caracteriza principalmente por ser solidario. Un ejercicio en que cada organización y cada persona ha ido aportando para ir construyendo lo que hoy es. Ya tenemos un acuerdo en el que estamos en su segunda conferencia de las partes, en las que se han ido posicionando temas relevantes, o sea, desde los procesos de construcción del documento en discusión, cuando se dieron las reuniones de negociación, el hecho de que hoy por hoy ese acuerdo tenga un artículo tan importante como es el artículo 9, que habla de las personas defensoras, fue porque las organizaciones de la sociedad civil lo pusieron en la mesa. Hoy todavía queda mucho, mucho por hacer. Se ha dado el reflejo ahorita en estas intervenciones de hay países que necesitan adherirse porque ni siquiera entraron a la firma. Hay países que ya firmaron y tienen que culminar con su proceso de ratificación. Pero los 15 estados parte, que hoy ya estamos en el trabajo de la implementación, tenemos entonces un gran reto hacia adelante de hacer una realidad el acuerdo, porque ya lo tenemos el instrumento, pero tenemos que hacerlo un hecho en nuestros respectivos países. Y en la medida que hemos ido avanzando, se han ido detectando aspectos que la construcción del acuerdo, y para que fuera vinculante, no incluyó, pero ahora en la implementación tenemos que movilizar. Y uno de ellos es precisamente hacer efectivo el acuerdo de Escazú para las mujeres, con esta perspectiva de identificar cuáles son las brechas que enfrentan las mujeres y que en la implementación se vaya avanzando para que se cumpla y se garantice los derechos de las niñas, las jovencitas y de las mujeres en general. Se anunció ayer la necesidad y la propuesta de tener un plan de acción de género para el acuerdo de Escazú. Eso también ha sido un trabajo conjunto en el que fuimos varias organizaciones hablando, dialogando, señalando la importancia, y creo que en la medida que sigamos trabajando como redes, que en la medida que sigamos subsanando las diferencias que se van generando en el camino, pero con esta mentalidad conjunta de estamos construyendo un mejor futuro para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Ese debe ser nuestro compromiso común, y hacia ese tenemos que seguir avanzando todas las organizaciones involucradas. Gracias. Muchas gracias, Olimpia, y gracias a todas las personas que nos acompañaron en estas dos primeras partes. Ahora la relatora nos ha comentado que ha tenido problemas de conexión, pero se puede unir un ratito entonces hacia el final de nuestro evento. Pero entonces ahora tenemos un espacio para las preguntas que nos han hecho del público. Y la primera viene desde República Dominicana. Entonces yo quería ver si Euren puede ampliar un poco, porque nos preguntan cómo se puede ser un miembro activo y representar a República Dominicana. Y yo entiendo que tal vez la persona está preguntando, ¿verdad?, cómo se puede involucrar en este trabajo. ¿Cómo está el clima para involucrarse en el acuerdo de Escazú en la promoción en República Dominicana? Pues como contarnos un poquito más. Excelente pregunta, porque el fortalecimiento de estas redes que hemos creado es que muchas personas se sumen, y la forma de poderse involucrar es tomando acción junto con nosotros. Puede
puede llamar a INSAPROMA al 809-685-7077. Puede escribirnos por correo electrónico info@insaproma.com o llamarme al teléfono celular mío que es 809-875-8068 e inmediatamente nos conectamos, porque este es un proceso inclusivo y que todos necesitamos, o el proceso necesita que todos los interesados participen de manera activa y en esta fase que estamos nosotros ahora, es importante conectar con todo el país y hacerle ver a los poderes públicos que es una necesidad el acuerdo de Escazú para garantizar el desarrollo sostenible y la paz en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Euren. Y antes de yo hacer las otras preguntas para otros panelistas, otras panelistas, me gustaría presentarles a la relatora, la señora Soledad García, que ya por fin se pudo unir a nosotros y nosotras en este evento. Les quiero recordar el evento, el rol de la sociedad civil en los procesos de ratificación y adhesión al Acuerdo de Escazú y una mira hacia la implementación. Muchísimas gracias, Soledad, por estar acá. Antes de darte el pase, quisiera comentarle a la gente que Soledad García es abogada feminista. Ella tiene gran experiencia en el tema del litigio internacional, nacional, experiencia como docente en temas de derechos humanos. Y ella desde septiembre de 2017 asumió el cargo de relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tras ser elegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un proceso público. Ella es la primera persona en llevar el mandato de esta relatoría y pues entonces ahora le queremos pedir que nos haga como un panorama general del estado del Acuerdo de Escazú y si nos puede hablar un poco sobre estas barreras en términos generales que ha enfrentado la sociedad civil para la ratificación o la adhesión en nuestros países. Entonces, adelante, Soledad, y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días hasta la Argentina. Gracias, Ruta del Clima, y a todas las organizaciones que organizan este evento oficial en la segunda COP de Escazú. Creo que este ya es un motivo de celebración que ya estemos en la segunda conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Un acuerdo, y ahora lo pensaba una vez más mientras escuchaba a las compañeras y el compañero que me precedieron, que sin duda ha venido a jugar un rol de cohesionación, de cohesión, de poner un objetivo común, objetivos comunes, en temáticas que son realmente existenciales para la humanidad hoy, en un contexto además de emergencia climática. Y en ese sentido, bueno, desde la Relatoría Especial que tengo a cargo la Comisión Interamericana, como desde la propia Comisión Interamericana, hemos señalado con fuerza la importancia de este acuerdo, la importancia de este tratado internacional, que por más que no sea parte del sistema interamericano como tal, pues recordemos que se adopta en la CEPAL, ¿verdad? En el sistema de la ONU, sí supone un instrumento fundamental para los estados, para la protección de la naturaleza y para la sociedad civil organizada en la región, en América Latina y el Caribe. Y en ese sentido hemos estado llamando constantemente, y lo seguimos haciendo, a la firme ratificación del Acuerdo de Escazú. Hemos celebrado y seguimos celebrando la entrada en vigor de este acuerdo, y asimismo hemos señalado su complementariedad y la necesidad de considerar en la implementación del Acuerdo de Escazú los estándares normativos y jurisprudenciales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora bien, también hemos señalado, frente a los temores, ¿verdad?, que se han identificado en tantos países y que hemos estado constantemente monitoreando mano a mano con la sociedad civil de tales estados,
la necesidad de entender que en realidad el Acuerdo de Escazú, que es pionero y es novedoso en la medida que viene a centrar su objeto y fin en los derechos de acceso, en la protección de las personas defensoras del medio ambiente. Lo que está haciendo también es confirmar estándares que ya estaban siendo aplicados y que provienen también del sistema interamericano. Y en este sentido me parece importante recordar, como lo hemos hecho en algunas comunicaciones, que el Acuerdo de Escazú viene a reforzar principios y obligaciones establecidos en la normativa y jurisprudencia interamericana en materia del derecho a un medio ambiente sano, poniendo en relieve la necesidad de garantizar los denominados derechos de acceso para asegurar su vigencia, como la protección efectiva del derecho de las personas a defender el ambiente. En tal sentido, creo que nunca son pocas las veces que debemos recordar que vivimos en la región que ha sido calificada como la más peligrosa para ejercer la defensa del ambiente, del territorio y de la naturaleza, y por eso la importancia que reviste este documento para la protección de los derechos de personas defensoras es crucial. Y muy bien lo decía ahora una de las compañeras que intervino, ¿verdad? Que ha sido precisamente pues, la acción de la sociedad civil organizada, el carácter cohesivo de este documento, el que ha logrado ese importante artículo 9, y así plasmar en el Acuerdo de Escazú una acción que viene siendo constante en el sistema interamericano, en la Comisión, a través de sus medidas cautelares, a través de sus casos e informes, igualmente la Corte, de proteger personas defensoras de derechos humanos, y lo que en el sistema interamericano, y por ejemplo en nuestro informe sobre empresas y derechos humanos, hemos llamado el derecho a defender derechos. Y en tal sentido creo que también es importante recalcar el rol que tienen las personas defensoras de la tierra, del territorio, del medio ambiente, en la consolidación de la democracia, del Estado de Derecho, en el desarrollo sostenible, y ver esa acción como parte de una agenda esencial de derechos humanos para cualquier Estado, haya no ratificado el Acuerdo de Escazú, porque es una obligación que ya tienen todos los estados que son parte de la Organización de los Estados Americanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que con el Acuerdo de Escazú, debidamente firmado, ratificado y en vigor en el estado respectivo, va a ser una obligación que se cumpla todavía con mayor fortaleza y en un clima de cooperación internacional. Y creo que ese es otro de los grandes aportes del Acuerdo de Escazú, y por los que ningún estado debería privar a sus sociedades, a sus pueblos de la posibilidad de participar de esta cooperación internacional en materia ambiental y de protección de las personas defensoras del ambiente. Yo quisiera también señalar cómo la vigencia del Acuerdo de Escazú fortalece la obligación de contribuir a la protección de las personas defensoras del ambiente, de los derechos de acceso, y en tal sentido también quisiera establecer cómo esta obligación reforzada lo es, aún si se quiere, más fortalecido, es una obligación más necesaria en tiempos de emergencia climática. Y en tal sentido quisiera ahora referirme también en el marco de la complementariedad entre el sistema interamericano y los estándares que viene a poner sobre la mesa Escazú, llamar la atención de la necesidad de que Escazú también se implemente tomando en consideración los estándares desarrollados por el sistema en materia de medio ambiente, en materia de cambio climático o emergencia climática, como lo hemos llamado a partir de nuestra resolución. Y hacer referencia, por ejemplo, a la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2017, en la cual la Corte viene a establecer parámetros muy claros también en cuanto a estos derechos de acceso que Escazú ha venido a consolidar: acceso a la justicia, acceso a la participación,
acceso a la información ambiental. Esto ya ha sido objeto también de la jurisprudencia de la Corte. Recordemos, por ejemplo, el caso Claude Reyes versus Chile. También en cuanto a la emergencia climática, creo que es fundamental que la sociedad civil, que los estados tomen en cuenta los parámetros ya existentes en el sistema interamericano, como es la resolución 3/2021 de la Comisión y de la Redesca, una resolución pionera sobre emergencia climática, alcance y obligaciones interamericanas de derechos humanos. Es el primer set de estándares que existe en la temática de un órgano del sistema. Ahora, afortunadamente, esperamos contar pronto también con los desarrollos de la Corte, gracias a la opinión consultiva que le ha sido solicitada por los estados de Colombia y México. Y en tal sentido quisiera pues recordar cómo la resolución que fue adoptada unánimemente por la Comisión, en el marco también de un proceso muy participativo y amplio de su elaboración, y en un contenido que refleja también un diálogo y reconoce también la importancia de Escazú explícitamente, y dialoga, por supuesto, con los tratados del derecho internacional del medio ambiente. Esta resolución identifica y trabaja los que consideramos los 9 grandes temas, ¿verdad?, en el contexto de la emergencia climática, y que hemos podido descubrir gracias a nuestro trabajo incluso en los foros climáticos internacionales. Y me voy a referir muy brevemente a cuáles son estos temas. La centralidad del enfoque de derechos en la construcción de instrumentos, políticas, planes, programas y normas sobre el cambio climático. En segundo lugar, los derechos humanos en el contexto del deterioro ambiental y de la emergencia climática en las Américas. En tercer lugar, los derechos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad o de discriminación histórica en materia ambiental y climática. Y acá hacemos un especial llamado a considerar los derechos de las mujeres. También escuchaba a una compañera sobre la importancia de aplicar Escazú con perspectiva de género, con perspectiva de interseccionalidad, y vaya si esto es importante. Y como digo, también en esta resolución pues hacíamos un llamado especial a la protección de los derechos de las mujeres y la acción protagónica que las mujeres, niños, niñas y adolescentes deben tener en torno a las decisiones climáticas. Igualmente, con los derechos de los pueblos indígenas, comunidades tribales, afrodescendientes y campesinas, o que trabajan en zonas rurales frente al cambio climático. Hay un acápite especial sobre los derechos de las personas defensoras de la tierra y de la naturaleza, y acá está de nuevo esto que refiero del diálogo necesario entre el sistema interamericano y Escazú, y la consideración en la implementación de Escazú de los estándares interamericanos vigentes y en desarrollo. Hay un acápite justamente sobre los derechos de acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en el contexto de emergencia climática. Otro sobre las obligaciones extraterritoriales de los estados en materia ambiental y climática, sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y remediar posibles violaciones a los mismos en el contexto ambiental y climático, y finalmente sobre las políticas fiscales, económicas y sociales para una transición justa. Estamos observando desde el sistema interamericano, desde la Comisión, desde esta subrelatoría especial sobre derechos ambientales, cómo las transiciones justas, las denominadas energías limpias, se están empezando también a desarrollar en nuestra región, a veces no precisamente de manera limpia para con las comunidades, para con los pueblos indígenas. Y es por eso que también esta resolución trata de dar recomendaciones explícitas y concretas en este sentido. Y por todo lo expuesto, creo que este mensaje, ¿verdad?, que les he dado desde el principio de la necesidad de considerar las herramientas que nos provee el sistema interamericano en la implementación de Escazú y viceversa, porque desde el sistema interamericano la Corte saludó a Escazú en la opinión consultiva número 23, seguramente en su nueva opinión consultiva sobre emergencia climática va a volver a hacer mención a Escazú. Lo mismo ha hecho Redesca en esta resolución 3/21, y en cada uno de
de los informes como el de empresas y derechos humanos, como los informes de país a los que visitamos o a los que nos referimos en temas ambientales si no han ratificado Escazú, hacemos llamados expresos a su ratificación. Por lo tanto, yo animaría a la sociedad civil, a los estados, a las personas e instituciones y empresas que puedan estar viendo este webinar a considerar que tenemos una caja de herramientas, por suerte, tanto de carácter interamericano como de carácter de ONU, como de carácter nacional, en los temas vitales que se juegan con Escazú, y animaría a utilizarla de esa forma integral, holística, y poniendo en el centro, por supuesto, todos los derechos humanos para todas las personas, de manera interseccional, con igualdad de género, y sin duda poniendo también en el centro los derechos de la naturaleza. Muchísimas gracias y les deseo todo lo mejor en el evento como en todos los trabajos en la COP2. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por ese aporte y darnos esas claves tan importantes de cara a lo que teníamos ahora. Y estas reuniones, a veces de la Conferencia de las Partes, también nos dan esta oportunidad para dialogar entre las diferentes organizaciones y pues motivarnos año con año a continuar el trabajo. Voy a hacer 3 preguntitas, que con esto cerraríamos la ronda de preguntas. Entonces las voy a plantear las 3 primero para que puedan hacer la respuesta, y después de eso vamos a ir al cierre porque el tiempo siempre va en contra nuestra y hay que continuar con las agendas del día. Pero antes de eso, entonces las preguntas serían las siguientes. En el caso de Colombia, ¿cuál sería el rol de los gobiernos locales? ¿Cómo se están fortaleciendo de cara a la implementación del acuerdo en el país? ¿Cuáles son los desafíos y obstáculos frente al acuerdo con perspectiva afrodescendiente? Si alguna persona no se siente cómoda para poder dar esta perspectiva, ¿verdad? También sería interesante agregar este elemento interseccional en nuestra discusión. Y para México, ¿cómo sumamos al sector privado? Y en el caso de México, ¿verdad? Con un sector industrial y privado pues tan grande y tan fuerte, ¿cómo lograron ese diálogo? Si es que se dio, ¿verdad? Creo que en muchos de nuestros países, me parece haber escuchado en el caso de Honduras, en el caso de El Salvador, y es el caso también de Costa Rica, tenemos a un sector privado que se ha opuesto casi que desde el inicio de los procesos al acuerdo de Escazú. Entonces, ¿cómo fortalecemos este diálogo, no? Porque desde la sociedad civil, que estamos sensibles al tema, es algo pues muchísimo más fácil de comprender el acuerdo de Escazú. ¿Cómo integramos también al sector privado? Entonces, tal vez Olimpia nos pueda ayudar con esa parte, y después de esto vamos cerrando. Si hay más preguntas, se pueden ir poniendo en el chat, y si alguno de los panelistas quiere consultar ahí, hacer la respuesta por medio del chat, pues sería genial para dejar todo bien amplio, y cualquier cosa que quieran agregar ahí mismo en el chat. Entonces, tal vez Vanessa, puedes empezar con la parte de la pregunta de Colombia. Vanessa, no sé si está por ahí, entonces tal vez a Olimpia, yo creo que ya también se nos desconectó. Vanessa, ¿estás por ahí? Ok, muy bien. Entonces, no sé si Euren quiere colaborar en esta otra pregunta sobre la perspectiva. Hola, disculpen. Bueno, listo, está. Muy bien, adelante, Vanessa. Disculpa, Larisa, ¿será que me puedes repetir la pregunta? Se cayó un momentito la señal. Va sobre el rol, claro, va sobre el rol de los gobiernos locales, ¿verdad? Cómo se fortalecen, cómo se integran a este proceso de implementación. Si puedes darnos tal vez un par de claves sobre este tema. Claro que sí. Digamos que en el caso de Colombia, nosotros estamos en esa construcción de ese proceso de implementación, pero yo debería mencionar que en esta fase de ratificación fue supremamente importante el apoyo de los gobiernos locales, sobre todo
impulsando el conocimiento y la discusión a nivel, por ejemplo, de las ciudades o de los departamentos, el tema del Acuerdo de Escazú. Recuerdo perfectamente que varios gobernadores se sumaron, digamos, a este proceso apoyándonos con diferentes espacios de diálogo que incluían, de hecho, dentro de los planes de trabajo de cada departamento, el Acuerdo de Escazú, como fue el caso del gobernador del departamento de Pasto en Colombia, donde de hecho se vincularon pueblos indígenas, organizaciones campesinas, que empezaron a trabajar la implementación del acuerdo en una fase muy temprana. Entonces, en esta fase de implementación, lo que estamos impulsando desde la sociedad civil y que de hecho quedó integrado dentro del Plan Nacional de Desarrollo fue una mesa intersectorial que de hecho ya está empezando a configurarse, que está siendo impulsada por parte del gobierno nacional, por parte de los entes de control en Colombia, para ser integrada por diferentes actores de la sociedad, donde sin duda las autoridades locales van a tener un rol fundamental. El llamado sería tratar de articular a estas autoridades locales a integrar el Acuerdo de Escazú en estas fases tempranas. Aunque no ratifiquemos, se pueden empezar a integrar los derechos de acceso en los planes de trabajo, y creo que esta es una alternativa para los países que no han ratificado. Y por otro lado, invitarles también a estos gobiernos locales a impulsar el diálogo para que quienes habitan estos departamentos, ciudades, conozcan más sobre el Acuerdo de Escazú. Necesitamos muchísimo apoyo para la pedagogía, creo que lo mencionamos todos y todas, de los retos que hay frente a seguir socializando el contenido del acuerdo, y creo que estos actores pueden ser de gran utilidad. Gracias, Vanessa. Con la otra consulta sobre la perspectiva afrodescendiente, yo no sé si alguien quisiera agregar un poco, o tal vez inclusive Vanessa, en el caso de Colombia, como tenemos a la vicepresidenta y toda la discusión que se ha dado en torno a las poblaciones afro en Colombia, ¿cuál ha sido tal vez esta discusión? Sí, digamos que nosotros, digamos, desde Colombia también impulsamos, y disculpen que no prendo la cámara, pero me pasé a mi celular por temas de tiempo. Hemos tenido también esta discusión con el movimiento afro en Colombia. De hecho, durante toda la fase de ratificación, precisamente algo que de hecho me faltó mencionar fue que en la fase de discusión dentro del Congreso de la República, el Acuerdo de Escazú tuvo 4 audiencias públicas, audiencias que se piden para aclararle a los congresistas y a la ciudadanía un proyecto de ley, ¿no? O sea, como para hablar del contenido, revisar qué tan beneficioso o no es para ser implementado en el país. Y en este proceso fue muy importante la participación de los pueblos étnicos, que de hecho tienen pues un rol fundamental en las discusiones en Colombia. Y fue muy interesante empezar a articularnos en torno a cómo la implementación del Acuerdo de Escazú puede aportar al fortalecimiento de la gobernanza territorial que ellos tienen sobre sus territorios colectivos, y principalmente pues frente a la implementación del artículo 9, que sabemos es digamos ese escenario innovador que trae el Acuerdo de Escazú al plantear la defensa y la protección de las personas defensoras del ambiente, ¿no? Colombia es el segundo país más peligroso para la defensa del ambiente de acuerdo a diferentes informes a nivel internacional, y al interior del país los pueblos étnicos sin duda son tal vez la población más vulnerable, enfrentándose a actores ilegales y a las diferentes circunstancias a nivel territorial por el escenario de extractivismo y digamos de conflicto que vivimos en Colombia hace más de 70 años. Entonces ha sido muy interesante la vinculación de estos actores, y consideramos que en esta fase de implementación precisamente este espacio interinstitucional multiactor debemos estar sentados y sentadas todos y todas quienes estamos interesados en implementar el Acuerdo de Escazú. Y por supuesto, los pueblos étnicos deben tener un rol protagónico en este proceso. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba, y todas las panelistas y panelistas, las y los panelistas tienen que volver a las agendas del día. Sin embargo, yo les quiero invitar desde la Ruta del Clima pues, a continuar con estas discusiones, tanto a lo interno como en los diferentes países. Ya para esta segunda conferencia de las partes tenemos más alianzas
¿verdad? Se ha articulado la Red Regional de Juventudes por Escazú, se está articulando una red centroamericana también, está Escazú ahora, que ha venido trabajando desde hace varios años. Entonces les invito a que se puedan sumar a cada una de estas redes y a continuar con esta discusión. Hemos visto a lo largo de las intervenciones de hoy, así de manera muy rápida, pero tratando de ser lo más diverso posible, que las oposiciones a lo interno de los países tienen mucho que ver con las perspectivas de nuestros gobiernos, y que en algunos casos, como en el caso de Perú, de El Salvador, se ve muy difícil que dentro de esta misma administración, dentro de estos mismos gobiernos, la discusión pueda avanzar. Sin embargo, hay que hacer el acuerdo algo de la gente, algo que la gente pueda apropiarse en las diferentes comunidades, en los diferentes movimientos, algo que se pueda apropiar para comenzar a hacer que avance al menos de abajo hacia arriba. Tenemos todos los instrumentos de derechos humanos pues, a nuestro favor, como le decía Soledad García ahora en su intervención. Y así que no queda más que ver hacia adelante y recuperar estas lecciones que hemos ido aprendiendo desde los diferentes países para la adhesión y para la implementación y la ratificación en cada uno de nuestros países. Yo les quiero hacer un agradecimiento especial a todas las organizaciones que han sido parte del evento el día de hoy. Viernes por el Futuro Brasil, la Red Regional por Escazú Ahora, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, la Red Centroamericana por el Acuerdo de Escazú, DAR Perú, la Red Hondureña por Escazú, Comunicación y Educación Ambiental de México, Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, la Asociación Ambiente y Sociedad en Colombia, la Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica, Plataforma Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la Red Centroamérica por Escazú, el Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, El Salvador, la Iniciativa de Acceso México, la Alianza Escazú-Guatemala y la Ruta del Clima. Como pueden ver, son una serie de organizaciones de las que somos parte, con las que continuamos trabajando antes, después, durante de las COP, y trabajando con este trabajito de hormiga en cada uno de nuestros países. Recuerden que si quieren conocer más sobre el trabajo que realizamos las diferentes organizaciones, pues nos pueden buscar en redes sociales, y un especial agradecimiento también a la CEPAL por abrir el espacio de concientización para el público y esos espacios de discusión tan importantes para avanzar el Acuerdo de Escazú y los derechos humanos en nuestra región. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy. Les recordamos que la grabación va a quedar en el Facebook de la Ruta del Clima, en donde también les agradecemos su retroalimentación y continuar siguiendo pues el trabajo de todas las organizaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y que tengan muy buen día.